En los últimos días, las protestas en Irán contra el régimen islámico han escalado a una represión brutal con cientos o incluso miles de muertos. Y Trump, furioso, ha impuesto aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Teherán. Ha cancelado reuniones diplomáticas y ha prometido ayuda en el camino a los manifestantes mientras considera incluso ataques militares. Pero sin embargo, las manifestaciones antigubernamentales en Irán parecen estar disminuyendo y son reemplazadas por masivas protestas leales al régimen iraní. Y esto también ha llevado incluso a divisiones internas en la Casa Blanca, porque el mismísimo vicepresidente J.D. Vance lidera lo que el ala no intervencionista pide: diplomacia sobre las bombas. Pero detrás de esta fachada de ira y amenazas se esconde, me parece a mí, una jugada maestra. No se trata solo de derrocar a un régimen, al menos lo vamos a estudiar geopolíticamente hablando, sino de forzar con sanciones nucleares, debilitar alianzas con China. China es el objetivo, y posicionar también a J.D. Vance como el heredero pacífico de MAGA para el año 2028, mientras Trump equilibra fuerza y astucia para evitar un desastre como el de Jimmy Carter en 1980 en Irán. Por eso, en este video vamos a analizar con profundidad todas estas tensiones, vamos a ver las opciones militares y cibernéticas en juego y vamos a explicar por qué esta decisión podría redefinir la geopolítica mundial, porque entender esto no es solamente una noticia, es clave para prever el gran conflicto que se puede avecinar. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por seguirnos en este canal, los invito a suscribirse, a darle me gusta y vamos a analizar esta situación realmente muy pero muy complicada, porque hay informes que apuntan a una importante división interna en la administración Trump sobre la política hacia Irán. Por un lado tenemos al vicepresidente J.D. Vance, que está al frente de un bando no intervencionista. Yo creo que lo que gran parte de MAGA podría recibir con mucha satisfacción, y especialmente si J.D. Vance es el candidato para el 2028, porque recordemos que Trump y la base de MAGA votó y Trump prometió un mundo sin guerras, pacificar. Bueno, lo que hemos estado viendo en las últimas horas es que se vienen posiblemente muchísimas guerras y eso le puede pesar mucho a Trump en las elecciones a medio término. Pero bueno, al parecer Trump, como dice este titular de BBC, Trump evalúa opciones militares muy contundentes contra Irán tras la muerte de cientos de personas en la represión de las protestas que sacuden al país. Bueno, al parecer Trump se inclina actualmente por autorizar nuevos ataques militares contra Irán, mientras que la Casa Blanca incluso está evaluando una última oferta iraní para establecer conversaciones diplomáticas sobre la restricción de su programa nuclear. Vamos a ver un video donde Trump él revela que ha estado en contacto con los líderes iraníes que se quieren sentar a la mesa, y ahí es cuando entra de lleno, me parece a mí, J.D. Vance, quien está tratando de convencer al presidente Trump de intentar una vía diplomática antes de tomar represalias contra Irán por la cuestión de los manifestantes y las protestas y la represión que tuvo lugar en el país. Bueno, lo que al menos sabemos ahora es que Trump no ha tomado una decisión definitiva, obviamente, sobre lo que hará. Se va a reunir con altos cargos de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa esta misma semana para determinar su enfoque. Seguramente en estas horas, mientras están viendo este video, está teniendo lugar estas discusiones, pero hay muchos en Estados Unidos y en su entorno que dudan de que Irán sea sincero en su intención de poner fin al programa nuclear, y básicamente le están aconsejando a Trump que Teherán podría estar simplemente tratando de buscar una forma de ganar tiempo y evitar los ataques aéreos de los Estados Unidos, como ocurrió en junio. De hecho, al parecer sus asesores en cuestiones de Irán le han informado sobre las ventajas, sobre los inconvenientes de reanudar las negociaciones nucleares con Irán, tratar de ver los pros y los contras, pero la realidad es que Trump en este momento, al menos por lo que él ha expresado, se inclina por atacar a Irán, pero obviamente que podría cambiar de opinión en función de cómo se desarrollan los acontecimientos, y por eso tenemos que ir siguiendo esta situación muy de cerca. Quien hoy en este momento diga va a atacar a Irán está vendiendo humo, porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar y no sabemos qué es lo que se está discutiendo.
Algunos funcionarios sí han dicho que Trump podría llegar a atacar primero y luego buscar conversaciones serias con Teherán, es decir, con la presión de decir, miren lo que podemos hacer y ahí sentarse a la mesa. Es posible que tengamos que actuar debido a lo que está sucediendo, había dicho Trump el día lunes de esta misma semana, o bien todo esto podría quedar totalmente en la nada, como vemos aquí, las protestas a favor del gobierno en Irán. Parece que al menos se podría decir que Trump podría llegar a tener una salida muy fácil y que no va a atacar Irán, dado que los últimos informes procedentes del interior del país muestran un descenso de las protestas contra el gobierno, y estas protestas han sido sustituidas por estas imágenes que estamos viendo, enormes contramanifestaciones a favor del gobierno, y según se dice, millones o al menos cientos de miles de personas, incluido el presidente de Irán que vemos ahí en las imágenes, han salido a la calle para participar de estas manifestaciones leales, y que eso obviamente puede hacer que cambie un poco el parecer de Trump al respecto. Bueno, es algo que realmente tenemos que ver qué irá a pasar, pero un analista y observador regional que reaccionaba hacia estos acontecimientos, especialmente después de que una ofensiva de seguridad se llevó a cabo durante el fin de semana que cobró la vida de decenas, si no cientos, lamentablemente, de vidas de víctimas mortales. Entonces, la República Islámica, al parecer, está enviando dos señales importantes, según dice aquí. En primer lugar, están manteniendo el control de las grandes ciudades, es decir, estas contraprotestas le muestran al régimen: nosotros tenemos control de las grandes ciudades, o al menos en aquellas de las que estamos recibiendo imágenes, dice, y también que todavía pueden movilizar su base de apoyo y a otros obviamente obligados a acudir, podríamos decir, y esto lo puede hacer en gran número. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este análisis que está aquí en Farsi? Es que si esto es todo, estas protestas contra el régimen podrían desvanecerse en poco tiempo, aunque, sin embargo, dice ahí en el comunicado en Farsi que este gobierno se va a encontrar con muchos obstáculos en los próximos meses, muchos obstáculos para la República Islámica. Especialmente tenemos que tener en cuenta un elemento clave aquí, y es que si nosotros observamos históricamente en las últimas décadas, no hay absolutamente ningún gobierno del mundo que haya podido superar una crisis de devaluación de su moneda. Lo vimos en Argentina en el 2021, cuando el presidente de la Argentina tuvo que escaparse en un helicóptero, famosas imágenes. Lo hemos visto en absolutamente todos los países donde se ha dado una caída drástica del valor de la moneda, y según se cuenta, en Irán el valor de la moneda ha caído en un 90%. Ahora, hay otro acontecimiento muy importante que obviamente es un ataque hacia la China, y lo tenemos que leer así. Es este comunicado del mismísimo presidente Trump que dice de manera efectiva, inmediatamente, todos los países que mantengan relaciones comerciales con la República Islámica de Irán van a pagar un arancel del 25% sobre todas y cada una de las operaciones comerciales. Esto es un ataque a la China. Y ahí dice: esta presente orden es definitiva y concluyente. Muchas gracias por la atención en este asunto. Esto es un ataque a China, que es posiblemente el principal socio comercial de Irán. Está tratando de aislar al régimen. Y luego, en otro mensaje que él publicó el 13 de enero, dijo: patriotas iraníes, sigan protestando, tomen el control de sus instituciones, anoten los nombres de los asesinos y de los abusadores, pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. MIGA, Make Iran Great Again. Bueno, esto es algo realmente sorprendente, como una excusa, ¿no? Protestas en Irán en vivo, números de muertos, aranceles de Estados Unidos y más noticias. Lo que sabemos es que un manifestante iraní podría ser ejecutado este miércoles, según el Departamento de Estado de Estados Unidos y un familiar. El presidente Trump advirtió a Irán contra la ejecución de manifestantes al afirmar que Estados Unidos tomará medidas enérgicas como respuesta, y también animó a los iraníes a seguir manifestándose y afirmó que la ayuda está en camino. Al menos
Dice, más de 2.400 manifestantes han muerto y al menos 18.000 personas han sido arrestadas desde que Irán lanzó una brutal represión para aplastar la disidencia el mes pasado, según una organización estadounidense de derechos humanos. Irán está en su 6º día sin internet y la represión se llevó a cabo en gran medida bajo un apagón de comunicaciones impuesto por el Estado, y parece que muchas de las informaciones que tenemos es por gente que de contrabando llevó las antenas de Starlink, y es ahí que se han podido comunicar. Pero una cosa interesante es que el mismísimo Trump reveló que los iraníes lo llamaron este día martes y que quieren negociar y que se está negociando una reunión. Ahí le pregunta a la periodista acerca de esto. Con Irán. Ellos quieren. Sí, me llamaron ayer. Irán me llamó para negociar. Ayer, los líderes de Irán me llamaron. Yo creo que están cansados de ser apaleados por Estados Unidos. ¿Irán quiere negociar? Nos podríamos llegar a encontrar con ellos. Pero es posible que tengamos que actuar debido a lo que está sucediendo antes de la reunión. Y ahí tenemos que hablar, bueno, sobre qué es lo que quieren negociar. Obviamente, entonces, esto que nos dice que Trump debe tomar una decisión sobre Irán, pero el tema es qué es lo que realmente quiere. Porque hace 10 días el presidente Trump dijo básicamente que Estados Unidos estaba dispuesto a rescatar a los manifestantes iraníes si su gobierno utilizaba violencia contra ellos, especialmente si habían fallecidos, como de hecho ocurrió, y según el presidente Trump, Estados Unidos estaba preparado y listo para actuar. Ahora, esto fue justo antes de la violenta represión en Irán y antes de que comience en realidad. Pero, obviamente, que ahora que sabemos el alcance de todo lo que ocurrió, vamos a tener realmente que ver cómo responderá Trump. Nadie, dice en una entrevista que hicieron aquí de la BBC a un funcionario del gobierno Trump, dice, nadie sabe realmente qué es lo que va a hacer el presidente Trump excepto él mismo, ¿no? El mundo puede seguir esperando y especulando. El tema es, eso es lo que dijo Karoline Leavitt, que la veíamos recién detrás del presidente. El tema es, ¿por cuánto tiempo, no? Porque la publicación del presidente Trump en sus redes del día martes, donde escribe todo en mayúscula, como es habitual en él, obviamente que ha elevado drásticamente las apuestas al respecto. Y el régimen de Irán respondió diciendo, amenazó con atacar bases de Estados Unidos en la región si interviene en defensa de las manifestaciones. El ministro de Defensa iraní advirtió que cualquier país que colabore con una ofensiva de Washington será considerado objetivo legítimo. En medio de las advertencias de Donald Trump, comenzó la evacuación de personal estadounidense de la base catarí de Al Udeid como medida preventiva. Es decir, en Qatar, en otro país que ciertamente está muy al alcance, está al otro lado del Golfo Pérsico, pero que saben que sería uno de los primeros atacados por Irán en caso de que Estados Unidos también intervenga. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos? Trump está incitando a los manifestantes, los está llamando a tomar el control de las instituciones iraníes, como veíamos en ese posteo recién, a registrar el nombre de los asesinos, de los abusadores, y obviamente que pareció como si las palabras del presidente estuvieran convencidas de que el régimen iraní podría caer pronto, ¿no? Yo creo que la pista más clara, hasta ahora al menos, de que Trump está decidido a llevar a cabo algún tipo de intervención directa es el hecho que dijo la ayuda está en camino, ¿no? Help is on the way, la ayuda está en camino, nosotros vamos a ir a asistirlos. Y obviamente que ahora el tema va a ser el debate para cuáles van a ser las medidas, pero en la declaración del mismísimo Trump en el Air Force de este fin de semana que veíamos recién, él dijo que estaba viendo algunas opciones muy contundentes, opciones realmente que podrían determinar el rumbo de la acción y de todo lo que se va a hacer en este momento dentro de Irán. Pero yo creo que el éxito de Venezuela tiene mucho que ver
con también la actitud que está teniendo con Irán. Porque lo que nosotros tenemos que, me parece, entender aquí es que Trump también está en una situación de adrenalina, me parece a mí, muy grande después del éxito de lo que fue Venezuela, ¿no? Donde el mismo presidente Trump describió la captura de Maduro como una de las operaciones más exitosas de la historia de los Estados Unidos, y obviamente que debe tener una tentación muy grande de desplegar el ejército simplemente para mostrar la fuerza realmente de los Estados Unidos. También recordar que en junio del año pasado tuvo lugar este ataque también contundente que Estados Unidos llevó contra Irán en el mes de junio. Estados Unidos ataca 3 instalaciones nucleares en Irán y eleva la tensión en el conflicto en Medio Oriente. Bueno, como demostraron estos acontecimientos, Estados Unidos es perfectamente capaz de lanzar ataques a distancia. Los bombarderos furtivos que vemos aquí en imágenes, los B-2, realizaron una misión espectacular de ida y vuelta de 30 horas desde una base aérea en el corazón de los Estados Unidos, en Whiteman, Missouri, para lanzar bombas antibúnker sobre 2 de las instalaciones nucleares, al menos es lo que se anunció, ¿no es cierto?, más importantes de Irán. Y por lo tanto, si Estados Unidos opta por más de lo mismo, o si Estados Unidos opta por hacer ataques selectivos contra los elementos del régimen responsables de la represión actual, ciertamente que yo creo que es razonable suponer que Washington tiene una larga lista de objetivos a los que recurrir. Ahora el tema es, ¿van a hacer eso o no lo van a hacer? Hay una entrevista que el medio CBS hizo a funcionarios del Pentágono de los Estados Unidos, que afirman que la respuesta podría incluso incluir otros métodos más encubiertos como operaciones cibernéticas, hackeo de los sistemas, campañas psicológicas secretas destinadas a desorganizar y confundir las estructuras del mando de Irán. Pero, sin embargo, yo creo que un escenario que casi con toda seguridad puede descartarse es cualquier cosa que se parezca a lo que ocurrió en Caracas el 3 de enero. Para mí, que no vamos a ver una situación similar a esa. Mucha gente decía, bueno, lo que hicieron con Maduro se puede hacer en Irán. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque incluso con un Estado que esté debilitado, que esté golpeado por los recientes ataques tanto de Estados Unidos como de Israel en junio pasado, Irán no es Venezuela. Irán no es Venezuela. La República Islámica es un régimen curtido de muchas batallas. Es poco probable que la eliminación de una figura doblegue a todo el país a la voluntad de Washington, medio como lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. No es la misma situación y por lo tanto no debemos realmente hacer ese tipo, me parece a mí, de analogías. Y hay otro dato también importante dentro de esto y tiene que ver con el hecho de que el mismísimo Trump hizo referencia hace unos días, hace apenas 2 o 3 días, a la situación, la crisis de los norteamericanos que fueron secuestrados por Irán en 1980. Bueno, ustedes recordarán que Jimmy Carter en 1980 tuvo un intento desastroso, que eso obviamente le valió la presidencia y es ahí cuando ganó Reagan, de rehenes de Estados Unidos que estaban retenidos en Irán, y que obviamente esto demuestra el hecho de que Trump haya hecho referencia a esto, me parece que demuestra que él es consciente de las dificultades que podría entrañar cualquier intento de enviar tropas estadounidenses al terreno, ¿no? 8 militares estadounidenses en esa ocasión murieron cuando un helicóptero y un avión de transporte colisionaron en tierra en el desierto oriental de Irán. Fue una operación fallida. Eso también llevó a una humillación enorme de lo que fue el espectáculo, ¿no?, de los rehenes estadounidenses encapuchados desfilando ante las cámaras en Teherán. Y obviamente, como decía recién, me parece que fue un factor clave para la derrota electoral de Carter ese mismo año. Ahora, entre paréntesis, esto no tiene mucho que ver con este video, pero es interesante cómo después se reveló que la mismísima campaña de Ronald Reagan estuvo en contacto con los iraníes, arreglando con ellos para que los liberen inmediatamente después de que él llegue al poder en la Casa Blanca. Es decir, Reagan, al parecer, negoció con los iraníes para que no lo suelten antes de las elecciones, porque eso le convenía a él. Una vez que él ganó las elecciones, llegó al poder y lo soltaron inmediatamente. Bueno, en un artículo, y voy a leer aquí en un artículo del New York Times, que por cuestiones de copyright no lo puedo poner en pantalla, pero resulta que el mismísimo Donald Trump dijo
básicamente que no sé si habría ganado las elecciones debido a esta situación, ¿no es cierto? Pero sin duda no tuvo ninguna oportunidad después de ese desastre. Una vez que ocurrió este desastre, Jimmy Carter ya no tuvo absolutamente ninguna opción. Ahora, han pasado 46 años de esa fecha y aquí me parece que hay una pregunta mucho más importante que una cuestión electoral que impulsa los cálculos militares de Washington. ¿Qué es lo que realmente intenta conseguir la administración Trump en Irán? Ese es el tema. ¿Qué es lo que quiere? Y es interesante que en una entrevista que le hicieron dentro de la BBC a varios personajes de la Casa Blanca, uno de ellos decía: es difícil realmente saber cuál va a ser el curso de acción que Trump va a realmente tomar. Es imposible, dado que no sabemos cuál es el objetivo final de esta acción. Ahora, probablemente el presidente esté tratando de influir el comportamiento del régimen iraní más que derrocarlo, influirlo por medio de las amenazas, ya que los riesgos de un cambio de régimen son tan grandes que posiblemente este no sea su objetivo principal, especialmente teniendo en cuenta que el mismo Estado se ha manifestado como opuesto a cambiar regímenes en el mundo. El mismo J.D. Vance está en contra de eso y podría tratarse de más concesiones en las negociaciones nucleares, podría tratarse de detener la represión contra los manifestantes. También podría tratarse de intentar implementar reformas que conduzcan a algún tipo de alivio a las sanciones contra el mismo Irán, pero como lo escuchábamos recién, el mismísimo Trump ha dicho que algunos elementos del régimen de Irán, los líderes de Irán, lo dijo en plural, los líderes se han puesto en contacto con él, que tienen ganas de negociar y presumiblemente para mantener un diálogo sobre el programa nuclear del país. Ahora, vamos a ver realmente qué es lo que ocurre, porque la mismísima Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de los Estados Unidos, el día lunes dijo que lo que se escucha públicamente del régimen iraní es muy diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado. Es decir, en público dicen: vamos a atacar las bases, vamos a destruir a los Estados Unidos, vamos a destruir a Trump, pero en privado están diciendo una cosa totalmente distinta. No, se están totalmente poniendo al servicio de lo que Trump quiere. Entonces es muy interesante y esto genera obviamente muchos mensajes conflictivos, porque por un lado se hacen los malos en público y por otro lado parece que están totalmente dispuestos a negociar. Ahora, hay un artículo de el Wall Street Journal donde funcionarios anónimos de la Casa Blanca han declarado al Wall Street que el vicepresidente J.D. Vance es uno de los pocos asesores de alto rango que instan a Trump a dar prioridad a la diplomacia. De hecho, según dijo el mismo vicepresidente el vicepresidente J.D. Vance, lo más inteligente que podrían haber hecho es entablar una negociación real con Estados Unidos sobre lo que necesitamos ver en lo que respecta a su programa nuclear. Es decir, lo más inteligente que pueden hacer los iraníes ahora es sentarse a la mesa. Pero, ¿cuál es el tema? Que si continúa toda esta represión, que parece que están disminuyendo, las protestas, pero si continúa la represión, yo creo que la diplomacia corre el riesgo de parecer una muestra de debilidad por parte del gobierno. Pero recordemos esta psicología, me parece, de los iraníes, y que Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, lo dijo muy bien. En público dicen una cosa y en privado dicen otra. Y lo que dicen en privado sería una muestra de debilidad, y el problema de eso es que las protestas entonces se aumentarían drásticamente dentro de Irán, porque mucha gente se envalentaría, ¿no? ¿Cómo se dice? Envalentonarse. Ellos obviamente que reunirían mucho más coraje, pero sin embargo ellos tienen que dar este tipo de declaraciones para tratar de desmoralizar a todos los manifestantes. Ahora, los relatos que llegan desde Irán, las imágenes no las puedo mostrar aquí porque me van a bloquear el video, pero son realmente espantosas. De hecho, Trump ha dicho que él puede verse obligado a actuar, si básicamente no frenan con la represión, incluso actuar antes de cualquier vía diplomática, donde él dijo que la ayuda esté en camino. Otra cosa que también dijo el presidente Trump es que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de todos estos
manifestantes y por eso hay funcionarios de la Casa Blanca que creen que un ataque limitado podría ayudar a animar a los manifestantes al tiempo que le advertiría al régimen de que lo peor está aún por llegar. Vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Pero, como dijo Bilal Saab, le hicieron una entrevista. Aquí está. Bilal Saab, quien es un básicamente estudioso en el programa de Medio Oriente y el norte de África. Básicamente todo lo que Trump tiene que hacer es disparar para causar pánico dentro del régimen. Y luego dice, un ataque estadounidense podría envalentonar a los manifestantes y distraer al régimen, pero obviamente que la acción militar también podría ser muy contraproducente porque en esta entrevista dice, podría endurecer la determinación del régimen y su base de apoyo en todo el país, es decir, envalentonar a la gente para ir a apoyar más al gobierno. Y no sería sorprendente que se produjera una movilización en torno a la bandera iraní, un resurgir del patriotismo, que es lo que estamos viendo en las últimas horas. Esto dice lo más probable si el ataque es más simbólico, puntual, con algunos objetivos concretos. Entonces, yo creo que detrás de todo esto, el presidente Trump va a tener que hacer toda una serie de cálculos realmente estratégicos, cálculos muy complejos de discernimiento, lo cual está siendo agravado por el hecho de que Irán ha amenazado con responder a cualquier ataque estadounidense. Pero eso vaya a saber si realmente lo quieren hacer así. Y a pesar del daño infligido por los ataques de Israel en junio, de los ataques de Estados Unidos, Irán sigue contando con un importante arsenal de misiles balísticos, lo cual eso es un problema muy grande también para la región y para cualquiera que pueda unirse a un ataque contra Irán. En todo Medio Oriente, los aliados y representantes de Irán, de hecho, pueden haber desaparecido, como es el caso del expresidente sirio Bashar al-Assad, o pueden haberse debilitado, como es el caso de Hezbollah en el Líbano, pero el eje de la resistencia, como se lo llama, no es una fuerza que esté totalmente agotada. Recordemos que los hutíes en Yemen y las milicias chiitas en Irak siguen siendo capaces de actuar y por lo tanto tenemos una situación muy complicada en toda esa región. Ahora, entre las voces que instan al presidente Trump a actuar con audacia se encuentra la del hombre que se ofrece a liderar la transición de Irán para alejarse del dominio de los clérigos, y es este hombre, Reza Pahlavi, el príncipe heredero del Shah de Persia, que desde su exilio en Estados Unidos animó a los iraníes a salir a las calles a protestar. Bueno, este señor está llamando básicamente a las protestas, está alentando a las protestas. Él, en una de las entrevistas que dio hace apenas unos días, dijo que el presidente Trump tiene que tomar una decisión bastante pronto. La mejor manera de garantizar que haya, dice, menos muertos es intervenir cuanto antes, afirmó en esa entrevista contra CBS. Y así este régimen finalmente se va a derrumbar, dice, y va a poner fin a todos los problemas a los que nos enfrentamos. Ahora, la publicación del presidente Trump en las redes sociales, realizadas antes de que él partiera hacia una visita a la fábrica Ford en Detroit, sugiere que Trump podría incluso haber llegado a la misma conclusión que el príncipe heredero del Shah de Persia. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Trump ha prometido acudir en rescate de los manifestantes iraníes. Trump parece haber tomado ya una decisión. Ahora es muy difícil pensar que él dé marcha atrás, pero la realidad es que no sabemos realmente qué va a hacer el presidente Trump. Solamente queda esperar en esta situación, y por eso quería hacer un video más o menos para explicar el desarrollo de la situación, la complejidad, todo lo que se puede llegar a venir. Y me gustaría leer mucho sus comentarios, me gustaría mucho leer qué piensan ustedes acerca de esta situación, si Estados Unidos se debería involucrar directamente de manera militar o, como lo dice el mismo J.D. Vance, Estados Unidos se debe involucrar, pero por medio de la diplomacia, por medio de la fuerza, por medio de las sanciones, por medio de las amenazas, tal vez con algunos ataques concretos para saber que si hay que actuar, Estados Unidos está listo para hacerlo. Obviamente que detrás de esto también está Israel, que tiene intereses muy grandes
en la región, especialmente en el control político de la región, pero es algo que lo vamos a ir analizando en otros videos, porque obviamente que a medida que se realicen o se desarrollen, ya sea intervenciones militares o estrategias de otro tipo, ciertamente que también vamos a ver a Israel seguramente presente dentro de eso, y es por eso que Irán había anunciado que a todo país que se alíe a cualquier ataque contra Irán van a sufrir represalias. Bueno, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por seguir este canal, y de manera especial los invito a todos los análisis que he hecho al respecto de geopolítica, de relaciones internacionales, para entender realmente cómo funciona el mundo en el cual vivimos. Aquí en la descripción van a encontrar toda la información al respecto. Y nuevamente, muchísimas gracias y los espero para el próximo video.